Hola a todos. Hoy vamos a analizar Deuteronomio capítulo 32. Este pasaje contiene uno de los poemas más antiguos y profundos de toda la Biblia. No es un simple canto, es un mensaje profético. Dios ordenó a Moisés escribir este cántico, Deuteronomio 31:19, para que sirviera como testigo permanente contra Israel cuando el pueblo se apartara del pacto. El cántico resume toda la historia de la redención, la perfección de Dios, la rebelión del hombre, el juicio divino, la misericordia y la restauración final. Es un resumen teológico de todo el Antiguo Testamento. Dios permanece perfectamente fiel, aunque su pueblo sea repetidamente infiel. Por ello, juzga el pecado, pero finalmente salva a los que ponen su confianza en Él. En los versículos 1 al 3, Moisés llama como testigo a los cielos y a la tierra. Toda la creación escuchará las palabras de Dios. Escuchad, cielos, y oiga la tierra. La naturaleza aparece como testigo permanente del pacto. La palabra de Dios no depende de generaciones humanas, permanece para siempre. Las personas pasan, pero la verdad permanece. Luego, en los versículos 4 al 6, se menciona la perfección de Dios versus la corrupción del hombre. Aquí encontramos una de las descripciones más hermosas del carácter divino. Él es la roca. La roca representa estabilidad, seguridad, fortaleza, fidelidad. Dios nunca cambia, nunca actúa injustamente, jamás rompe sus promesas. En contraste aparece Israel. Mientras Dios es perfecto, el pueblo es descrito como perverso, corrupto e ingrato. El problema nunca está en Dios. Siempre comienza en el corazón humano. Luego, en los versículos 7 al 14, Moisés invita al pueblo a recordar el llamado de Abraham, la liberación de Egipto, el desierto, la provisión diaria, el cuidado constante de Dios. Luego se hace referencia a una de las imágenes más bellas del capítulo, el águila. Dios es comparado con esta hermosa ave. Ella despierta sus polluelos, los protege, los lleva sobre sus alas. Así condujo Dios a Israel. La gracia siempre precede a la obediencia. Primero Dios salva, luego llama a obedecer. Luego, en los versículos 15 al 18, aparece un nombre simbólico, Jesurún, que significa el recto. Sin embargo, Jesurún engordó, prosperó y olvidó a Dios. La abundancia produjo orgullo. Después vino la idolatría. Este es uno de los peligros más repetidos en toda la Biblia. Cuando todo marcha bien, el ser humano fácilmente deja de depender de Dios. La raíz del pecado no fue solamente la idolatría, fue olvidar al Dios que los había salvado. Toda bendición puede convertirse en una tentación cuando produce autosuficiencia. Luego, en los versículos 19 al 35, Dios responde con justicia. Permite diversas disciplinas sobre Israel, entre ellas hambre, enfermedades, guerras, invasiones, sufrimiento nacional. Pero el propósito del juicio nunca es destruir por completo, es llamar al arrepentimiento. Él dice, mía es la venganza, uno de los textos más conocidos del capítulo. Pablo lo cita en Romanos. La justicia pertenece únicamente a Dios. El creyente no debe buscar venganza personal. Luego, en los versículos 36 al 43, Dios contempla la condición de su pueblo, tiene compasión, interviene nuevamente, juzga a los enemigos, trae restauración.
Y aquí aparece uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. La misericordia triunfa sobre el juicio para quienes se vuelven a Dios. Este pasaje también apunta al reino mesiánico. Dios finalmente hará justicia. En los versículos 44 al 47, Moisés hace una aplicación práctica. Dice: no es una palabra vana. La palabra de Dios da vida, sostiene, guía, preserva. La Escritura nunca fue dada únicamente para ser conocida, fue dada para ser vivida. La obediencia siempre trae vida espiritual. Luego en los versículos 48 al 52, Dios llama nuevamente a Moisés. Debe subir al monte Nebo. Allí contemplará la tierra prometida, pero no entrará. ¿Por qué? Por el episodio de Meriba. Incluso el mayor líder de Israel experimentó las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, Dios continúa siendo misericordioso. Permite a Moisés contemplar la herencia prometida. Los privilegios espirituales nunca sustituyen la obediencia. Este capítulo nos muestra grandes enseñanzas teológicas. Primero, Dios es absolutamente perfecto. Él es la roca. Nunca cambia, nunca falla. Toda su obra es perfecta. Segundo, el pecado nace del olvido de Dios. Israel olvidó la gracia. El olvido produjo idolatría. La idolatría produjo destrucción. Tercero, la prosperidad puede convertirse en un peligro espiritual. Cuando el hombre deja de depender de Dios, empieza a confiar en sí mismo. Dios disciplina porque ama. El juicio tiene propósito correctivo. Busca restaurar, no simplemente destruir. Quinto, la justicia pertenece únicamente a Dios. El creyente deja el juicio finalmente en manos del Señor. Sexto, la misericordia siempre acompaña el juicio. Dios nunca abandona completamente a su pueblo fiel. Su gracia permanece. Séptimo, la palabra de Dios produce vida. No es un simple libro religioso, es la revelación divina que transforma el corazón. También podemos tomar algunas aplicaciones para nuestra vida. Recordar diariamente las obras de Dios fortalece la fe. La prosperidad nunca debe reemplazar la dependencia del Señor. La disciplina divina debe llevarnos al arrepentimiento. La fidelidad de Dios permanece aun cuando las circunstancias cambian. La obediencia a la palabra trae estabilidad espiritual. El creyente puede descansar en la justicia perfecta de Dios y renunciar al deseo de venganza. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio capítulo 32 es un solemne llamado a contemplar el contraste entre la fidelidad inmutable de Dios y la constante tendencia del ser humano a apartarse de él. El cántico de Moisés enseña que la gracia de Dios precede a la obediencia, que el pecado trae consecuencias reales y que la disciplina divina busca restaurar antes que destruir. Finalmente, el capítulo dirige la mirada hacia la esperanza. El Señor hará justicia, tendrá compasión de su pueblo y cumplirá su propósito de salvación. Por ello, la respuesta adecuada del creyente es recordar las obras de Dios, permanecer fiel a su palabra y confiar plenamente en aquel que es la roca eterna. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.